Buenos días, Buen día, profe. ¿Cómo anda? ¿cómo Buen día, andan? profe. Profe. Bueno, parece que ya podríamos arrancar. Bueno, así como ahí Ana me preguntó cuándo iban a estar las notas, estamos corrigiendo, ¿sí? Vamos más o menos por la mitad de los exámenes corregidos. Y bueno, una vez que les comuniquemos los resultados, eh, ya van a poder pedir al profesor que les corrigió una devolución en caso de querer saber por qué les fue bien o por qué les fue mal, ¿sí? Y bueno, algo para comentarles con respecto al parcial, eh, no va a haber nota, o sea, no vamos a poner nota, sino van a estar aprobados o desaprobados. Más que desaprobados vamos a poner a recuperar, ¿sí? Los aprobados o sea, pasarían esta instancia y tienen que aprobar también el segundo parcial para pasar a un integrador, y los que salgan mal van a tener que recuperar para poder pasar al integrador, ¿sí? Es la misma metodología que habíamos utilizado el año pasado. Bueno, eso fue una decisión de toda la cátedra, ¿sí? Así que bueno, eso nomás, por ahí van a ver que no tienen notas. Igualmente hemos corregido por porcentaje y eso también nos va a ayudar para los integradores. Así que bueno, eso les adelanto porque van a encontrar que sus evaluaciones van a estar como aprobados o desaprobados, ¿sí? Y por el momento vamos a seguir trabajando de la misma manera, todavía no definimos cómo van a ser los integradores. Inclusive el año pasado, aquellos que por ahí ya lo pudieron cursarla el año pasado, nosotros hicimos absolutamente todo oral. Bueno, este año ya fue escrito, fíjense, así que bueno, vamos a ver cuál es la decisión de toda la cátedra. Puede ser que haya una parte escrita y una parte oral, ¿sí? Porque la idea del integrador es que ustedes aprueben la materia y no pasen a un final, ¿sí? Y aquellos que no superan el integrador, o sea, no llegan a superar, dependiendo del examen, van a estar regulares o libres, ¿sí? Esos van a ser los resultados que vamos a tener después de que vayan rindiendo. Igualmente, como todas las veces que le hemos tomado exámenes, le vamos a avisar con tiempo cómo va a ser la metodología, ¿sí? Así que bueno, en un principio ya saben que tienen que rendir el segundo parcial, tienen que tener las dos parciales aprobados para poder pasar al integrador y ver si pueden promocionar, ¿sí? La metodología la vamos a ir definiendo a medida que vamos avanzando con el cursado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer respecto a lo desarrollado en la clase pasada? Porque lo que vamos a hacer ahora es continuar con lo desarrollado por Sebastián, ¿sí? Voy a agregar algunas cositas como para que me dé pie para el desarrollo de un modelo nuevo. Un segundito. Estamos. Bien, ¿qué dieron la clase pasada? A ver si alguien me puede comentar qué es lo que dieron. Como para arrancar la clase. Dimos sobre los tipos de desempleo, profe. Friccional, coyuntural, o cíclico, estacional, tecnológico y estructural. Y básicamente eso nada más. Bien. Perfecto, bien. Entonces, lo que hicieron ustedes fue empezar a ver algo del mercado de trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí, ese era el título, por así decirlo. Perfecto, bueno. ¿Y por qué creen ustedes que empezaron a ver, o sea, el mercado de trabajo? Porque es un problema macroeconómico que afecta a muchas personas. Bien, exactamente, porque bueno, ahí lo que habrán visto con Sebastián fueron las distintas tasas, ¿no es cierto?, que utilizamos para analizar cuál es
la situación del mercado de trabajo, habrán visto tasa de actividad, tasa de subempleo, tasa de desempleo, ¿no es cierto? Y después, como ustedes dijeron, las causas del desempleo. ¿Por qué una persona puede estar desempleada según cuál sea la situación de la economía argentina, sea la causa específica del sector, ¿sí? Sea porque hay problemas con las capacidades de la mano de obra, ¿sí? ¿Vieron los distintos tipos de tipos de desempleo? Cíclico, estructural, friccional, total, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo importante también sería entender por qué empezamos a ver el mercado de trabajo, ¿sí? Nosotros con este tema lo que hacemos es iniciar una nueva bolilla, que es la bolilla número 3, ¿sí? Si ustedes recuerdan, todos los modelos y teorías que vimos estuvieron directamente relacionados a lo que era el análisis de la actividad económica generada por la demanda agregada, ¿sí? Es decir, bueno, después lo vemos, acá me dice que lo de las tasas no vieron, pero sí yo vi que compartieron por el grupo un informe del INDEC sobre el mercado laboral. Bueno, ahí tienen lo que son las tasas, ¿sí? Que yo les estaba contando, la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de subempleo. En todo caso, yo voy a avanzar un poquito y después les comento qué son esas tasas. Lo que sí, bueno, van a tener que un poquito investigar ustedes, igual en el Power van a estar, ¿sí? Bien, entonces retomo lo que estaba diciendo, gracias igual por la aclaración, después lo retomamos. Pero bueno, nosotros lo que vimos, hasta no este martes, sino hasta la semana pasada, fueron todos modelos relacionados a la demanda, ¿sí? Porque vimos, a ver qué tengo acá, sí, ven, acá está lo que yo les decía, bueno, vimos todo lo relacionado a la demanda, ¿sí? A las compras de bienes y servicios, llevada adelante por los distintos agentes económicos. Primero vimos, pasamos la unidad 1, que fue una introducción, y vimos varios indicadores macroeconómicos importantes, y después empezamos a ver en la bolilla número 2, todo lo que era mercado de bienes, vimos el modelo de demanda, ¿sí? Es decir, donde nosotros analizamos qué pasaba con el ingreso de la economía cuando los agentes económicos decidían aumentar la cantidad que querían demandar, los gastos destinados a compra de bienes y servicios finales, ¿sí? Vimos cómo la política fiscal afectaba la demanda agregada y de esa manera el ingreso de la economía. Si había más ingreso, había más demanda, si había más demanda, había más producción, si había más producción, directamente íbamos a tener más empleo, ¿sí? Después de introducir, lo que hicimos fue introducir al mercado de dinero, porque bueno, en el mercado de bienes y servicios, los intercambios se hacen a través del dinero, y en el mercado de dinero se define la tasa de interés, que también afecta las decisiones de gasto de inversión. Después, teniendo en cuenta esto que les dije, entramos al modelo ISLM, pero todos estos modelos analizaban la demanda agregada, ¿sí? Y dentro de estos modelos analizamos dos tipos de políticas que son políticas de demanda, política fiscal y política monetaria, ¿sí? Eso vimos hasta la semana pasada, que son hasta la bolilla número 2. ¿Sí? Esto es un resumen. Ahora, fíjense que en ningún momento, siempre hablamos de producción, y siempre la producción se adecuaba a la demanda, ¿sí? Siempre decían, bueno, hay una política fiscal expansiva, aumenta el gasto público, entonces eso hace aumentar la demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada, las empresas lo que hacen es aumentar la producción. Al aumentar la producción, contratan más mano de obra, aumenta el ingreso a la economía. Al aumentar el ingreso a la economía, los consumidores tienen más dinero para consumir, entonces consumen más, el efecto multiplicador, ¿sí? Pero siempre fíjense que generamos un impacto en la demanda agregada y la producción se adecuaba, ¿sí? a la demanda agregada, ¿sí? Y bueno, estos modelos funcionaron muy bien, ¿sí? Hasta la década del 70. En la década del 70, ¿sí? Se produjo la crisis del petróleo, aumentó muchísimo el precio del petróleo, lo cual impactó, ¿sí? en todos aquellos productos
que usan derivados del petróleo, porque cuando aumenta el precio del petróleo, los productos que requieren los derivados del petróleo, o inclusive el petróleo, van a tener que pagar más caro esos productos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas tenían que asumir mayores costos, entonces se produjo un aumento de los costos, lo cual también generó una reducción de la oferta, de la producción ofrecida en el mercado. Entonces se produjo un fenómeno que hasta ese momento no se venía presentando, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el modelo de mercado de bienes, el modelo keynesiano, surge en la década del 30, cuando hubo una gran depresión, donde el problema no era la inflación, sino era que se generó un gran aumento del desempleo, y la principal causa de ese aumento del desempleo fue una demanda efectiva insuficiente, entonces había que incentivar la demanda. Pero en la década del 70 no era solamente que había desempleo, sino que empezaron a haber aumento de precios. Entonces el aumento de precios más el desempleo se transformó en un fenómeno que se llama estanflación, ¿sí? La estanflación es la combinación de aumentos de las tasas de desempleo y aumento sostenido y sistemático de los precios. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, los modelos que venían funcionando y que permitían analizar qué pasaba en la economía, analizar qué podía pasar si se aplicaban determinadas políticas de demanda, no empezaron a funcionar, porque ahora no era que la demanda efectiva era insuficiente, sino que lo que estábamos teniendo era una combinación de dos fenómenos, ¿sí? Inflación y desempleo, que hasta ese momento no habían tenido gran importancia. Entonces empezamos a ver de que acá, ¿sí?, importaba también el lado de la oferta, no solamente el lado de la demanda, ¿sí? Y empieza, a partir de este momento, surge el modelo de oferta agregada y demanda agregada. Entonces, a partir de ese momento nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se forma la oferta de la economía? O sea, ¿quiénes son los que participan en la creación de la oferta agregada de la economía? ¿Sí? ¿Quiénes son los que ofrecen los productos, los bienes y servicios finales que se ofrecen en la economía? ¿Sí? Y dentro de ese análisis empezamos a decir, bueno, acá hay una cuestión importante. Ya no es que los precios no importan, porque hasta antes de la década del 70 suponíamos que los precios eran constantes y no había un problema de inflación, y ahora sí, acá además hay aumento de precios. Ya los precios no son inflexibles, son flexibles, ¿sí? Y empezamos a tener otros fenómenos. Entonces, bueno, ¿quiénes son? Por teoría sabemos, y si somos empresarios sabemos, para poder definir nuestra oferta, nuestra producción, vamos a tener que tener en cuenta los factores productivos que necesito, ¿sí? Las presiones mismas de los empresarios, entre todo lo que representa, ¿no es cierto?, la actividad empresarial. Entonces, cuando empezamos a incorporar la oferta, empezamos a ver a otros agentes económicos que hasta la bolilla número 2 no los incluíamos. Nunca habíamos visto mercado de factores, ¿sí? Y tampoco habíamos visto cuáles son las decisiones empresariales, excepto aquellas decisiones relacionadas al gasto en inversión, ¿sí?, que es un componente de la demanda agregada. Entonces ahora vamos a ver, ¿sí?, la oferta agregada, y por eso incorporamos el mercado de trabajo, donde el trabajo es uno de los factores más importantes de la oferta agregada, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien, entonces la razón por la cual vieron mercado de trabajo, vieron las causas del desempleo, son estas, porque vamos a incorporar a todo el análisis que vimos hasta ahora, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora no lo vamos a dejar afuera, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es incorporar, ¿sí?, otra fuerza al mercado, ¿sí? Todo lo anterior lo vamos a volver a trabajar, van a ver, ¿sí? Pero ahora no vamos a trabajar solo la demanda agregada, sino también la oferta agregada. Y para poder comprender cómo funciona la oferta agregada, nosotros incorporamos el análisis del mercado de factores, ¿sí?, específicamente el mercado de trabajo, y el comportamiento de los empresarios frente a los factores productivos, específicamente trabajamos con mercado de trabajo, ¿sí?
Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es un modelo de mercado de trabajo que tiene que ver con la determinación de los precios en la economía, específicamente del salario real de la economía. Quienes participan en la determinación del salario real, donde el salario es uno de los componentes importantes de los costos de producción y que van a también determinar el nivel de precio que van a cobrar los empresarios y el nivel de producción. ¿Sí? Y el nivel de producción va a definir el nivel de contratación de mano de obra que quieran tomar los empresarios. ¿Sí? Entonces ahora nos enfocamos en el comportamiento de la oferta agregada. Un concepto que tenemos que manejar es lo que se llama la tasa natural de desempleo. ¿Vieron esto con Sebastián? Creo que hablamos tipo por arriba nada más, profe. Claro, lo nombró, digamos así, pero no lo abordamos, profe. Sí, muy Bien. poco. Bueno, la tasa natural de desempleo es la tasa, o sea, ¿qué es la tasa de desempleo? Vamos a empezar por un concepto general. ¿Qué es la tasa de desempleo? Y el porcentaje de la población que se encuentra sin empleo. Bien, bueno, para calcular la tasa de desempleo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es la oferta de... A ver, espérame un segundo, vamos a retomar un tema antes de seguir. Entonces les voy a dar esa parte de las tasas para que podamos continuar. Denme un minuto, vamos a hacer una revisión rapidita. Ahí retomamos lo que es tasa de natural de desempleo, ¿sí? No se preocupen. Les voy a compartir un slide. Esperen un segundo. Bien. Fíjense, cuando yo estudio el mercado de trabajo, lo que yo voy a estar analizando es la población. ¿Cuál es la condición? El estado, se dice, cuando nosotros trabajamos, ¿quiénes calculan los indicadores de mercado laboral? Los calcula el INDEC a través de la encuesta nacional, la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? En lo que hace es todos los trimestres, releva información socioeconómica de la población en Argentina, y es una encuesta, por lo tanto trabaja con muestras, específicamente con aglomerados, ¿sí? Que los aglomerados son las ciudades más representativas de las provincias, para decirlo más o menos, para que se entienda más o menos lo que significan los aglomerados, y de los aglomerados también sacan una muestra. ¿Sí? Entonces lo que hacen es relevar información de varias variables relacionadas a la situación socioeconómica de la población. Y una de las variables que releva es el estado ocupacional, ¿sí? La condición ocupacional que tienen los individuos. Y cuando hablamos de condición ocupacional, estamos hablando de si la persona está ocupada o está desocupada, ¿sí? O está inactiva. ¿Sí? Los ocupados son aquellas personas que trabajan al menos una hora en la semana de referencia. ¿Sí? Semana de referencia es la semana donde se releva el dato. ¿Sí? O al menos 15 horas en un trabajo familiar no remunerado. ¿Sí? Hay una clasificación específica, pero bueno, la persona tiene que estar ocupada en un trabajo de mercado. Y los desocupados son aquellas personas que no están trabajando, pero están buscando trabajo activamente en el mes de referencia donde se relevó la información. ¿Sí? Es decir, estoy tirando currículum, busco por internet, estoy activamente, pero lamentablemente no consigo trabajo. Y después están los inactivos. Los inactivos son aquellas personas que no trabajan, ¿sí? Ya sea por la edad, o si tienen edad de trabajar, son personas que no trabajan por alguna razón especial. ¿Sí? Lo podemos dividir en típicos o marginales. Los inactivos típicos
son aquellos que no trabajan ni piensan trabajar, aunque se les ofrezca, y los marginales son aquellos que no trabajan momentáneamente y posiblemente van a trabajar si le ofrecen un trabajo, ¿sí? Así podemos clasificar a las personas, ¿sí?, dentro de una sociedad según su condición. ¿Estamos? Y cuando nosotros estudiamos el mercado laboral, nos vamos a enfocar específicamente solamente en los desocupados y ocupados, ¿sí? Es decir, solamente cuando yo trabajo con mercado laboral, me enfoco en las personas que están o en condición de ocupados, trabajando, cobrando un sueldo o gratis, ¿sí?, en un trabajo familiar o ad honorem, ¿sí?, en una sociedad de acción social, ¿sí?, depende de cada o sea, se va a analizar qué tipo de trabajo tienen, o están desocupados porque no encuentran trabajo, pero lo están buscando activamente, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esos dos. La suma de las personas ocupadas y desocupadas se llaman población económicamente activa, ¿sí? Es decir, población económicamente activa, la sigla es PEA, ¿sí?, es la suma de los ocupados y los desocupados, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar en ese grupo, en la PEA, ¿sí? En la PEA. La PEA es la oferta de trabajo, cuando nosotros analizamos más teóricamente hablando, ¿sí?, es decir, el tamaño de la oferta de trabajo. Estamos las personas que están ocupadas más las desocupadas, ¿sí? Y dentro de esa oferta hay una parte que está, por suerte, ocupada y otra que seguirá ofreciendo su trabajo. ¿Bien? Y después está la demanda de trabajo que va a estar por el lado de las empresas, ¿sí? Pero cuando trabajamos con los datos de la EPH, vamos a trabajar solamente con el tamaño de la oferta, la PEA, y vamos a ir calculando distintos indicadores, que son las tasas, ¿sí? Y las tasas son las siguientes. Una es la tasa de actividad. La tasa de actividad nos muestra el porcentaje de la población total que está en el mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, nos está mostrando qué porcentaje de la población total está ocupada o está buscando trabajo, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Como la población económicamente activa, la PEA, dividido la población total. Eso nos da el porcentaje de la PEA sobre la población total. Acá van a ver que a veces se publican dos tipos de tasa de actividad. Una es la tasa de actividad sobre la población total, como está acá, y otra es la tasa de actividad sobre la población total de 14 años o más. Dependiendo del tipo de informe que uno quiera presentar, a veces se elige una y a veces se elige la otra. Generalmente la tasa de actividad sobre población total mayor de 14 años es más alta que la tasa de actividad cuando dividimos por la población total, ¿sí? Porque cuando vos incluís todas las edades, por supuesto, el denominador es más alto, entonces la tasa de actividad es más baja. Entonces, bueno, generalmente se la divide por la población en edad económicamente, en edad económica, que es de 14 años o más. Esta es una de las tasas, ¿sí? Generalmente cuando la economía crece, la tasa de actividad aumenta, ¿sí? La otra tasa que se trabaja es la tasa de empleo. La tasa de empleo es población ocupada sobre población total, ¿sí? Acá sobre población total. ¿Qué porcentaje de la población total está ocupada? Otro indicador que se calcula es la tasa, esa es la tasa de empleo, ¿verdad? La tasa de ocupación es la población ocupada sobre la PEA. Esta tasa de ocupación no se calcula. Si ustedes buscan en el informe que les pasó Sebastián, no van a tener este cociente. La que van a tener es la tasa de empleo. Ahora vamos a ver por qué no se calcula la tasa de ocupación. La tasa de ocupación no se calcula porque se deriva de la siguiente tasa, que es la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es población desocupada sobre PEA. ¿Qué nos da la tasa de desocupación? Fíjense que nos da el porcentaje de desocupados sobre la PEA. ¿Sí? Acá por eso retomé las tasas para que no tengamos confusión por la definición que dimos originalmente, ¿sí? La tasa de ocupación nos dice qué porcentaje de la oferta de trabajo está desocupada. Acuérdense que PEA la relacionamos con la oferta de trabajo. Entonces, la tasa de desocupación nos da el porcentaje de la población, ¿sí?, económicamente activa que está desocupada. Entonces, yo les dije que tasa de ocupación no se calcula porque se deriva de acá. Si la tasa de desocupación es el 1%,
la tasa de ocupación es del 99%. ¿Qué significa una tasa de desocupación del 1%? Que el 1% de la pega está desocupada. ¿Sí? Si el 1% de la pega está desocupada, el 99% está ocupado. Por eso no se calcula tasa de ocupación. Y después hay otra tasa que se llama tasa de subocupación. Subocupación son aquellas personas que están ocupadas, pero trabajan menos de 35 horas a la semana. ¿Sí? Entonces se los llama subocupados. Y hay dos tipos de subocupados, demandantes y no demandantes. Los demandantes son aquellos subocupados que quieren trabajar más horas y están buscando trabajo. Trabajan, pero buscan más trabajo. Y los subocupados no demandantes son aquellos que están trabajando menos de 35 horas a la semana, pero no buscan más trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la tasa de subocupación? Población subocupada sobre PEA. ¿Sí? Acá que me va a dar el porcentaje de los subocupados sobre la PEA. ¿Sí? Esta yo no derivo de las otras, ¿sí? Esta sí se calcula, ¿sí? Y nos muestra cuál es el nivel de subocupación dentro de la PEA. ¿Está claro? Estas son las tasas que yo les había mencionado. Para poder calcular necesitamos saber el tamaño de la PEA, el tamaño de la población total, el tamaño de la población ocupada, el tamaño de la población desocupada y el tamaño de la subocupación. Una vez que yo tengo estos datos que se sacan de la encuesta permanente de hogares, se calculan estos cocientes. ¿Bien? No hay mucho inconveniente, se lo multiplica por 100 para estar en tanto por 100, ¿sí? Y las interpretaciones son las que yo les dije. ¿Alguien quiere consultar algo sobre esto? ¿Podría repetir, profe, en qué se dividía la subocupación? ¿Cómo se divide? Sí. Bien, la subocupación la podemos dividir en dos, en subocupación de demandante, que son aquellos subocupados que trabajan menos de, repito, subocupación demandante son ocupados que trabajan menos de 35 horas a la semana y quieren trabajar más horas, están buscando más trabajo. Y después están los subocupados no demandantes, que son ocupados que trabajan menos de 35 horas a la semana y no están buscando más trabajo. O no quieren trabajar más horas. ¿Está claro? Sí, profe. En todos los casos, la tasa de subocupación se calcula como población subocupada sobre P. ¿Sí? Perdón, ¿entendieron? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces estas son las tasas que yo les comentaba hace un ratito. ¿Sí? Nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que sería la tasa de desocupación, es decir, el porcentaje de la población desocupada sobre la PEA. Bien, que nos muestra qué porcentaje de la población económicamente activa está desocupada. Entonces, cuando hablamos de la tasa natural de desempleo, estamos hablando de una tasa hacia donde tiende la economía en el largo plazo. ¿Sí? Es una tasa teórica en realidad. La tasa natural de desempleo nos muestra el porcentaje de la PEA, que estaría desocupada en el largo plazo. ¿Sí? Y es muy parecida a lo que vieron como tasa friccional, tasa de desempleo friccional, que en realidad no existe economía que tenga tasa de desempleo cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un movimiento continuo del mercado laboral, ¿sí? Que va a generar siempre un tiempo de desempleo. ¿Sí? Es decir, yo hoy dejo mi trabajo porque quiero buscar un mejor trabajo, mientras que busco ese trabajo, estoy desempleado, y eso se llama desempleo friccional. Lo que pasa es que las economías más estables, con mejores normativas del mercado laboral, posiblemente tengan más bien ese tipo de tasas de desempleos, más que las tasas que nosotros tenemos, que tienen que ver más con los ciclos y la estructura económica. ¿Sí? Y entonces, retomando, como les dije recién, la tasa natural de desempleo es la tasa hacia donde tiende la economía, la tasa de desempleo hacia donde tiende la economía en el mediano largo plazo, ¿sí? Es el promedio de las tasas naturales, las tasas de desempleo durante ese tiempo, y vamos a ver justamente que esta tasa es la que surge del equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Sí? Y cuando vemos el mercado de trabajo, que es este modelo que estamos viendo, vamos a trabajar con dos grandes sectores. Por un lado están los sindicatos, que son quienes representan a los trabajadores, y por el otro lado están los empresarios, que son los que demandan la mano de obra. ¿Sí? Y vamos a trabajar para entender cómo se determina la tasa natural de desempleo, ¿sí? En este mercado, en este modelo,
con dos ecuaciones, una se llama ecuación de salarios y otra se llama ecuación de precios. La ecuación de salarios es la que surge de las decisiones de los sindicatos y las presiones de los sindicatos, y la ecuación de precios es la que surge de las decisiones de empresa de acuerdo a la definición de los precios, ¿sí? Y donde esa definición de los precios tiene que ver con las estrategias de precio y donde las empresas para definir los precios analizan sus costos y sus márgenes, ¿sí? Este modelo es un modelo, es una simplificación de la realidad, ¿sí? Tiene sus supuestos, y vamos a trabajar con algunas variables que definen los salarios que exigen los sindicatos, y vamos a trabajar con algunas variables que definen los precios que van a definir, que definen los precios que establecen las empresas, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en estas dos ecuaciones. WS, que es la ecuación de salarios, ¿sí? Refleja cuál es el poder que tienen los sindicatos para exigir salarios, ¿sí? Y las variables que vamos a trabajar van a ser dos: la relación entre salario real y nivel de desempleo, ¿sí? ¿Por qué salario? Porque justamente estamos diciendo, bueno, la ecuación de salario tiene que ver con cuáles son los salarios que exigen los sindicatos según sea el nivel de empleo y de desempleo de la economía, ¿sí? Estamos trabajando también a nivel agregado. ¿Y qué es lo que se observa o sea, cuál es la regla general? La regla general es que a medida que la economía tiene mayor desempleo, ¿sí? Los sindicatos tienden a tener menos poder para negociar salarios altos. Entonces lo que se observa es que a medida que hay más desempleo, el nivel de salario real que pueden exigir los sindicatos es menor, ¿sí? Y esa es la relación que vamos a ver en un ratito en un gráfico. Y lo contrario pasaría cuando hay menos desempleo. Cuando la economía tiene menos desempleo, los sindicatos tienen mayor poder para exigir salarios más altos. Esto tiene que ver también con las posibilidades que tienen las empresas para adquirir empleados, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hay mayor cantidad de desempleados, ¿sí? Y yo tengo que contratar a alguien, tengo muchas más opciones, ¿sí? Que cuando hay poco desempleo. Cuando hay poco desempleo hay escasez, ¿sí? De posibilidades. Entonces acuérdense que cuando hay escasez, el valor de los bienes y los servicios aumenta, ¿sí? Y después está lo que se llama la ecuación de precios, que tiene que ver con la formación de los precios de las empresas, ¿sí? Acuérdense que las empresas, cuando deciden un precio, ¿sí? La regla general es, o sea, cuando yo analizo la empresa específicamente, la empresa que va a hacer va a definir un precio de acuerdo a sus costos de producción, de acuerdo al precio de las competencias, ¿sí? De acuerdo a la capacidad que tienen los consumidores a pagar, ¿sí? Van a ser como las variables principales que analiza, más el margen que está dispuesto a ganar por la venta de sus productos. Bueno, eso cuando nosotros lo hacemos un análisis microeconómico. Ahora, a nivel agregado, nosotros trabajamos, ¿sí? Con variables agregadas, y bueno, la ecuación que se plantea en este modelo es que el precio que van a definir, el nivel de precio que se define a nivel agregado por parte de las empresas es igual a W, que es el salario, por 1 más M, que es el margen empresarial, ¿sí? El margen empresarial sería el beneficio que quieren ganar los empresarios por encima de los costos, ¿sí? Fíjense que acá estamos trabajando solamente con el mercado de trabajo, es un supuesto. Todos los otros factores van a estar dentro de lo que nosotros llamamos el margen. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La S es... la verdad que no me acuerdo bien qué es S, pero W es de salario y P de precio, ¿sí? Lo llamamos WS porque, no sé, la verdad que no recuerdo, tendría que rever la bibliografía si tiene una expresión específica, ¿sí? Pero no sería lo mismo usar solo la W o solo la P. No, lo llamamos WS y EPS, ¿sí? ¿Estamos? Después voy a buscarlo porque ahora no me estoy acordando, pero sí debe tener un significado, pero es una sigla nomás, ¿sí? Es una sigla.
Bien, quedó claro las ecuaciones. Fíjense, hagamos un análisis de la ecuación de precios, ¿sí? A medida que los salarios, tengo que pagar más salarios, ¿qué pasa con los precios que van a querer cobrar los empresarios? Van a aumentar. Exactamente. A medida que aumenta el margen, ¿qué pasa con los precios que quieren cobrar los empresarios? Profe, ¿me podría explicar de nuevo qué es el margen? Porque como que no me no me quedó El muy margen, claro, digamos. sí, justo yo ahora iba a volver a aclarar eso. El M este, que es el margen, es como el markup de las empresas, ¿sí? El margen de ganancia. ¿Qué porcentaje por encima de los costos ellos quieren ganar? Pero como nosotros también acá no incluimos otros factores productivos u otros insumos de la producción que afectan a los costos de producción, dentro del M vamos a incluir todo lo otro que no está explícito en esa ecuación. ¿Me siguen? ¿Sí? Si aumentan los costos de la producción de la economía, ¿sí? Por ejemplo, aumenta el dólar y todos los insumos importados van a aumentar, entonces las empresas que van a tener mayores costos de producción. Ahora, en esta ecuación no está reflejada la importación de insumos, ¿sí? Y por lo tanto no va a quedar reflejado el impacto del aumento del dólar. Entonces, ¿qué hacemos? En el M vamos a incorporar, ¿sí? Además de la ganancia, incorporamos todos aquellos factores que afectan a los costos de producción distintos al trabajo. ¿Me siguen? ¿Quedó claro Sí, eso? sí, Eso sí. es lo que quise decir hace un ratito. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Y el costo está incorporado solo por el salario nada más. Claro, acá estamos haciendo el supuesto que el principal costo de la producción es el trabajo, ¿sí? Por eso está explícito el salario. El resto de los componentes vamos a incluirlo dentro del M. Va a ser la variable que va a variar, ¿sí? Cuando no solamente aumentan los salarios. ¿Estamos? Por eso yo les decía, esto es un modelo muy simplificado donde vamos a trabajar con algunas variables y las otras vamos a incorporarlas específicamente en este caso en M. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito más desarrollado los... Bien, y lo que nosotros hacemos es trabajar, en realidad lo que hacemos es despejar el salario real, ¿sí? Porque vamos a trabajar con salario real. Bien, entonces fíjense que la última ecuación es W sobre P, ¿sí? Nuestras dos variables es salario real y desempleo. Bien, acá otra cuestión, bueno, ahora lo vamos a ver dónde es. Bueno, entonces, fíjense, acá estaría el gráfico del mercado de trabajo, ¿sí? Dibujando la ecuación de salarios, ¿sí? Y dibujando la ecuación de precios. ¿Sí? Fíjense que la ecuación de precios, que es fíjense la última ecuación acá, W sobre P es igual a 1 sobre 1 dividido, acá, espérenme un segundo, hay un errorcito que ya lo corrijo porque si no... Estamos que a W, la ecuación de precio queda salario real, W sobre P, es igual a 1 sobre 1 más el margen de ganancia. Y esa es la ecuación de precio. ¿Sí? Nosotros lo que queremos saber, ¿sí? Cuál es el nivel de desempleo que equilibra el mercado de trabajo, ¿sí? En el largo plazo. Entonces vamos a trabajar con el salario que están dispuestos a demandar los sindicatos, a los distintos niveles de desempleo, ¿sí? Y las ecuaciones que vamos a trabajar son de determinación de los precios y salarios. La ecuación de precios es una constante, porque fíjense que en ningún momento yo hablé de que a medida que aumentaba el desempleo, los empresarios estaban dispuestos a aumentar o disminuir los precios. Ellos determinan los precios de acuerdo a su margen y al salario que tienen que pagar. El salario que tienen que pagar va a depender de las negociaciones con los sindicatos y los deseos de los sindicatos, que son los que representan los derechos de los trabajadores, está reflejado a través de la ecuación con pendiente negativa de la ecuación de salarios. Y fíjense que esta
función, ¿sí? WS, tiene pendiente negativa, ¿sí? Reflejando lo que yo les había dicho. Cuanto más desempleo tenga la economía, menos poder van a tener los sindicatos a exigir salarios altos. Por eso fíjense que a medida que nos alejamos del origen, tenemos más nivel de desempleo. Acuérdense que la U siempre va a ser lo que vamos a tomar como variable de desempleo, y los salarios que están dispuestos o sea, que quieren negociar los sindicatos de acuerdo a su poder, van disminuyendo. Cuanto menos nivel de desempleo haya en la economía, ¿sí?, mayor poder tienen los sindicatos, van a exigir mayores salarios reales. ¿Dónde se da la tasa natural de desempleo? Donde intersectan estas dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación de precios, que es el precio que quieren cobrar los empresarios, nos está mostrando el deseo de acuerdo a los salarios que estarían dispuestos a cobrar la PS, ¿sí?, nos muestra lo que estarían dispuestos a pagar los empresarios de acuerdo al precio que quieren cobrar, ¿sí? Mientras que WS nos muestran lo que están dispuestos a exigir los sindicatos, ¿sí?, de acuerdo al nivel de desempleo. La intersección nos da UN, que es lo que nosotros llamamos la tasa natural de desempleo. Hacia ahí tiende la economía en el largo plazo, ¿sí? Profe, Sí. La ecuación de precios será perfectamente elástica porque para los empresarios su único costo serán los precios, ¿no? O sea, perdón, Su serán único el costo es el sueldo. salario. Sí, el salario de los trabajadores, Exactamente. perdón. Exactamente. Y eso lo va a determinar en definitiva las negociaciones. ¿Vamos? Aparte, fíjense que la ecuación solamente, la variable que vamos a ir definiendo es el salario real y el salario nominal también, ¿sí? Y la ecuación, fíjense que es una constante, porque el M es una constante originalmente, y nuestras dos variables de interés es la relación entre el salario real que se define en este mercado y la tasa de desempleo, ¿sí? La otra curva, que es WS, está afectada por las normativas laborales, ¿sí? Y por la capacidad de negociación de los sindicatos, ¿sí?, a los distintos niveles de desempleo. Y acá es donde, si nosotros a ustedes le preguntamos, bueno, ¿cómo se determina la tasa natural de desempleo? Ustedes tienen que trabajar este tipo de modelos, ¿sí? Hablar del modelo de mercado de trabajo, donde vamos a tener los empresarios que definen lo que estarían dispuestos a pagar a los trabajadores de acuerdo al nivel de salarios y de precio, ¿sí? Y después van a tener que explicar también la ecuación de salario, que les va a mostrar cuánto están dispuestos a exigir los sindicatos de salario real de acuerdo al nivel de desempleo, ¿sí? La interacción entre estos dos sectores, las empresas y los sindicatos, definen el salario real que se va a pagar, ¿sí?, de acuerdo al nivel de tasa natural de desempleo, ¿sí? Cuando nosotros no estamos en el punto de equilibrio, lo que van a pasar van a ser ajustes, ¿sí? Por ejemplo, es decir, nosotros esto es hacia donde tiende la economía en el largo plazo. Ahora, ¿qué pasa antes del largo plazo? Antes del largo plazo podemos no estar en una tasa natural de desempleo, por ejemplo, como esta. Podemos estar en una tasa como U1, ¿sí?, como la 1, donde si uno se fija es una tasa por debajo de la tasa natural de desempleo, es menor que la tasa natural de desempleo. Entonces, como hay poco desempleo, fíjense que los sindicatos exigen un salario por encima de lo que estarían dispuestos a pagar los empresarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una economía como esta, que tiene un desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo? Bueno, los sindicatos comienzan a exigir salarios más altos, ¿sí? ¿Qué hacen las empresas? Cuando los Negocian con sindicatos los sindicatos. negocian con los sindicatos, ¿sí? A ver, espérenme un segundito, un minuto, ya vuelvo con ustedes.
Disculpen, ahí volví. Bueno, les pregunto lo siguiente. Yo les dije que si el nivel de desempleo era bajo, los sindicatos tendían a tener más poder de negociación y exigirían salarios más altos. Ahora, si nosotros miramos el gráfico y nos ubicamos en la tasa de desempleo 1, fíjense que para la tasa de desempleo 1, los sindicatos exigen, donde está marcado, en el azul, mientras que las empresas lo que están dispuestos a pagar es mucho menos. Ahora, como hay poco desempleo y las empresas tienen empleados, ¿sí? Tienen empleados, van a tener que pagar salarios más altos, ¿qué van a hacer las empresas? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Como hay poco desempleo, no es que ellos pueden echar y contratar fácilmente a alguien, y además igualmente, aunque desempleen y busquen un nuevo empleado, van a tener que pagar lo que exigen los sindicatos, ¿sí? Y la exigencia de los sindicatos es un salario real más alto, ¿sí? De lo que están dispuestos a pagar. Entonces, las empresas que terminan haciendo, como dijo el compañero, empiezan a negociar, pero en definitiva, ¿qué van a tener que hacer? Negocian, pero los salarios... Aumentar los salarios. Van a tener que aumentar los salarios, ¿sí? A lo mejor no en el total que quieren, exigen los sindicatos, pero van a tener que pagar salarios más altos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando las empresas pagan salarios más altos? Aumenta el costo. Aumentan los costos, exactamente. ¿Y qué pasa cuando aumentan los costos? ¿Qué Aumenta los hacen precios. Aumentan los precios, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? A medida que van aumentando los precios, vamos a tener que las empresas tienen que asumir más costos. ¿Y qué pasaba cuando, o sea, a medida que aumentan los salarios, porque van a tener que pagar más salarios, aumentan los costos de producción? Y les pregunto a ustedes, ¿qué pasaba cuando veíamos micro? ¿Qué pasaba con la oferta cuando aumentaban los costos de producción? Disminuía. Disminuía, ¿sí? ¿Y qué pasaba con la cantidad de equilibrio? Se reducía. Se reducía, ¿no es cierto? Entonces acá, si uno, eso es análisis micro. Ahora, si uno lo generaliza, hacemos el análisis macro, vamos a tener que todas las empresas asumen mayores costos de la producción. Al haber mayores costos de la producción, van a disminuir su oferta, porque van a cobrar un precio más alto para el mismo nivel de producción, o van a cobrar el mismo precio, pero van a querer producir menos, ofrecer menos. Entonces, la economía empieza a tener menos producción. Y si hay menos producción, ¿qué creen que pasa con el empleo? ¿Qué hacen las empresas? Asumen Reducen los la costos, cantidad de empleados. Reducir reducen personal. exactamente, empiezan a tener una reducción del empleo, ¿sí? Empiezan a contraer su mano de obra, si tienen menos trabajadores porque tienen que asumir mayores costos, ¿sí? Entonces empieza a haber más desempleo. Entonces, cuando la economía no está en su punto de equilibrio, que es donde corta la ecuación de salario y la ecuación de precios, lo que van a ver son ajustes hacia ese punto. ¿Y cómo se dan los ajustes? Bueno, se van a dar ajustes a través de las variaciones en el salario real, variaciones en los costos, variaciones en la oferta y variaciones en el desempleo y en el empleo, ¿sí? Es decir, por un tiempo vamos a estar en la tasa de desempleo 1, pero después los ajustes por las negociaciones entre empresarios y sindicatos nos llevan nuevamente al punto de equilibrio, ¿sí? Esto tiene su tiempo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, la tasa de desempleo es menor, habrá presiones salariales de los sindicatos, lo que reducirá la producción y aumentará el desempleo, ¿sí? En el corto plazo podemos estar en la tasa de desempleo 1, en el largo plazo nos vamos a volver a ubicar en la tasa natural de desempleo. ¿Qué pasa cuando estamos cuando el desempleo es mayor al desempleo natural? Fíjense que si vemos el gráfico, lo que están dispuestos a pagar los empresarios es mayor a lo que estarían dispuestos a cobrar los sindicatos. ¿Qué creen que va a pasar en este caso?
¿Qué creen que pasaría acá si la tasa de desempleo está por encima de la tasa natural de desempleo? En este creo- caso, sí, sí. Yo creo Decime. que en el mercado va a haber un exceso de oferta, por lo tanto las empresas van a reducir su producción y va a reducir el empleo hasta trasladarse hasta el equilibrio en la tasa natural de desempleo. Bien, acá vamos a pensarlo un poquito. Después nosotros vamos a ver un poquito el mercado de oferta y demanda agregada, ¿sí? Pero si nosotros analizamos esta situación, lo que se está dando es un gran desempleo, hay mucha mano de obra disponible, no contratada, ¿sí? Es decir, yo si por alguna razón me enojo con un empleado, lo puedo echar y voy a encontrar fácilmente un reemplazo en el mercado, eso significa que haya una gran tasa de desempleo. Estoy haciendo una simplificación, ¿no es cierto?, del análisis, tampoco es tan fácil reemplazar a un empleado, ¿no es cierto? Pero lo que está manifestando esto es decir, bueno, hay mucho desempleo. Al haber tanto desempleo, los sindicatos pierden poder, ¿sí? Pierden poder. Hay un exceso de oferta de trabajo no ocupado, como dijo el compañero. Y eso va a llevar a que bajen los precios que están dispuestos a cobrar por esa mano de obra. Por eso los sindicatos, en el gráfico ustedes ven, están por debajo de lo que estaría dispuesto a pagar el empresario. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como los sindicatos están viendo una circunstancia particular, ¿sí? Crítica en la sociedad y en la economía, exigen menos salario de lo que están dispuestos a pagar los empresarios. ¿Y qué creen que hacen los empresarios? ¿Siguen pagando el salario alto? Bajan y aumentan su beneficio. Lo que hacen los empresarios es ajustarse a lo que los sindicatos van a poder exigir. Entonces, como los sindicatos exigen menos salario, pagan menos salarios, empiezan a contratar mano de obra barata, ¿sí? Es decir, que estos que estaban desempleados empiezan a ser contratados. Al contratar mano de obra, ¿qué pasa con la producción? Aumenta, y al ir aumentando la producción, el ingreso y el empleo, va disminuyendo la tasa de desempleo. Entonces, en el corto plazo yo puedo estar ubicado en esa tasa de desempleo 1, pero a medida que se ajusta el mercado y interactúan las empresas y los sindicatos, los salarios nominales van a ir bajando y, en definitiva, nos vamos a ir ubicando nuevamente en la tasa natural de desempleo, ¿sí? Entonces, si la tasa de desempleo es mayor, los sindicatos pierden poder. El hecho de que pierdan poder significa que pueden exigir salarios nominales más bajos, ¿sí? Entonces, esto incentiva a las empresas a contratar mano de obra barata y a producir más, y eso lleva a una disminución del desempleo hasta llegar a la tasa natural de desempleo, ¿sí? Ese sería el análisis de este modelo. ¿Entienden? Bien. Este sería el ajuste hacia el equilibrio en el largo plazo, ¿sí? Es decir, en el corto plazo podemos tener un mercado de trabajo que no esté en equilibrio, pero con los ajustes que les comenté recién, en el largo plazo nos volvemos a ubicar en la tasa natural de desempleo. Ahora, puede pasar de que en este mercado se produzcan cambios, ¿sí? Cambios que lleven a un cambio en la tasa natural de desempleo. Recuerden que la tasa natural de desempleo es la tasa hacia donde tiende la economía en el largo plazo. Entonces se pueden provocar algunos shock en el mercado, algunos cambios, ¿sí? Que generen justamente una modificación. Estos dos casos que vimos no fueron modificaciones de la tasa natural de desempleo, sino de la tasa real. Y la tasa real puede ser distinta a la natural por un tiempo hasta que el mercado se ajuste otra vez. Ahora, estos dos casos que vamos a ver son dos casos donde en realidad la tasa natural cambia. El primer caso es, por ejemplo, cuando se produjo la crisis del petróleo, ¿sí? Eso llevó a un aumento de los costos de producción, y la ecuación de precios, lo que se produjo fue una caída, como muestra el gráfico, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué se produce esto,
vuelvo para atrás un poquito. Fíjense la ecuación de precio acá abajo. La ecuación de precios. Que la ecuación de precios es una constante, que era 1 sobre 1 más m. Esa es la ecuación de precios. Y yo les dije que todos los costos distintos al salario lo íbamos a ajustar a través de la m. Entonces, si hubo un aumento de los costos por el aumento del precio del petróleo, el m aumentó, entonces este cociente disminuyó. Y eso queda reflejado en esta caída que les muestro en el gráfico. ¿Sí? Un aumento de los costos de producción distintos al salario van a llevar a que la ecuación de precios se traslade hacia abajo. Y eso nos lleva a una nueva tasa natural de desempleo mayor a la anterior. ¿Sí? Y esto refleja lo que nosotros llamamos la estanflación. ¿Sí? La estanflación. Mayor desempleo, y después vamos a ver el aumento de los precios en el modelo oferta agregada, demanda agregada. ¿Sí? Entonces, todos los aumentos de los costos distintos a los salarios van a provocar una caída de la ecuación de precio. Todas las disminuciones en los costos distintos a la mano de obra, lo que van a producir es un traslado de esa recta hacia arriba. ¿Sí? Y estos cambios provocan cambios en la tasa natural de desempleo. Y este sería el último caso que vamos a ver, que es cuando cambian las reglas de juego en el mercado de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un seguro de desempleo, ¿sí? Hay alguna normativa, ¿sí? Alguna ley laboral que favorece el poder de los sindicatos. Bueno, en ese caso lo que vamos a tener que la curva que se va a modificar es la ecuación de salarios. ¿Sí? Y se va a trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda. Mayor poder de negociación de los sindicatos por cambios en las reglas de juego en el mercado, vamos a ver que se traslada hacia la derecha. Menor poder de negociación de los sindicatos por los cambios en las reglas de juego en el mercado laboral, la curva se traslada hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de este modelo es el modelo que nos va a dar el pie para el análisis de la oferta de trabajo, la oferta agregada, ¿sí? Es el modelo del cual se deduce la oferta agregada en la economía. ¿Y qué nos interesa que ustedes comprendan acá? Justamente cómo se ajusta el mercado hacia el largo plazo. ¿Qué pasa en el mercado de trabajo cuando no está en la tasa natural de desempleo? ¿Sí? Y tienen que explicar estos dos modelos, dependiendo de lo que se les pide, ¿sí? Estas dos situaciones. ¿O qué pasa si se produce un aumento de los costos de producción, un aumento del precio del petróleo? Explicar este fenómeno. ¿O qué pasa si los sindicatos aumentan su poder de negociación porque surge una ley laboral, ¿sí? De aumento del salario mínimo ilegal, ¿sí? Por decirlo así. ¿Sí? ¿O qué pasa cada vez que aumenta el salario mínimo y vital de los trabajadores? Bueno, esto sería una justificación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, el desempleo tiene implicancias sociales y económicas, esto lo pueden leer, ya vieron cuáles son las causas del desempleo, y ahora vamos a ver la ley de Ockham. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, yo les voy a pedir 10 minutitos, me voy a retirar un ratitito y ya vuelvo, ¿sí? Así que aprovechen para Profe. tomar No hay problema. algo y ya estoy con ustedes, ¿sí? Dale. Dale, profe. Hola, profe. Hola, profe. Gracias, disculpen, acá tenía que resolver una cosita acá en casa. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguien quiere hacer una consulta o algo? Bueno, entonces, el modelo que vimos recién nos permite analizar cómo se determina la tasa natural de desempleo y hacia dónde tiende el mercado de trabajo en el largo plazo. Y, bueno, como les dije, en un examen se les puede pedir que analicen esos 4 casos.
Y bueno, estas son las implicancias del desempleo, que pueden ser sociales y económicas, o sea, esas son sociales y económicas. Y lo que vamos a ver ahora es una ley que se llama la ley de Ockham, que relaciona la tasa de desempleo con el crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué nos muestra la ley de Ockham? Nos muestra una relación entre crecimiento económico y desempleo, y nos explica cuánto tiene que crecer la economía por encima de la tasa de crecimiento potencial para que la tasa de desempleo disminuya, ¿sí? Es una ley empírica que nos muestra que un cambio entre el 2 y el 3% del PBI modifica en forma contraria el desempleo en un 1%. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la ley empírica general, ¿sí? Es más bien una herramienta, y como les dije, lo que nos muestra es cuánto debe crecer una economía para disminuir la tasa de desempleo. Y la expresión es esta: variación de la tasa de desempleo es igual a menos B por la diferencia entre la variación del PBI y el crecimiento del PBI potencial, ¿sí? Donde B lo que nos muestra es la capacidad que tienen las empresas para despedir en épocas de recesión y de tomar personal en épocas de expansión, ¿sí? Cuanto más flexible es, más alto es B, ¿sí? Cuanto menos flexible es, más bajo es B. Y el G nos muestra el coeficiente, como les dije, del crecimiento del PBI potencial, y se calcula como la suma de la tasa del crecimiento demográfico más el aumento de la productividad del trabajo. Bien. Entonces, de esta ecuación, lo que uno deduce, lo que hacemos es aplicar esta ecuación, ¿sí? En un práctico se les puede pedir que, según la ley de Ockham, cuánto debería disminuir la tasa de desempleo si el PBI aumenta en tanto por ciento, o calcular la variación del desempleo cuando se dan estas modificaciones del PBI y la flexibilidad y ¿cómo es? El coeficiente del PBI potencial, ¿sí? Se les da la información y ustedes tienen que sacar conclusiones. Ahora, mirando la ecuación, uno puede detectar que solamente va a bajar la tasa de desempleo cuando el PBI crezca por encima de la suma de la tasa de crecimiento demográfico y el aumento de la productividad. Porque si el PBI crece por debajo de GI, ¿sí? Por debajo del coeficiente, que es la suma de la tasa de crecimiento demográfico y el aumento de la productividad, vamos a ver que el desempleo va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión interesante que ustedes tienen que tratar de detectar de la misma ecuación, ¿sí? Solo van a tener una caída del desempleo aquellas economías que crezcan más que el crecimiento del PBI potencial. Aquellas economías que crezcan, pero crezcan muy poquitos, en vez de que disminuya el desempleo, lo que va a pasar es que va a aumentar el desempleo, ¿sí? Por eso, nosotros, por más de que tengamos un aumento del 1% del PBI este año, por darles un número, posiblemente el desempleo siga creciendo, porque vamos a estar creciendo por debajo de la suma del crecimiento demográfico y el aumento de la productividad. Ahora, si el PBI aumenta un 8%, un 10%, vamos a crecer por encima del coeficiente y por lo tanto el desempleo va a disminuir, ¿sí? Eso es lo que muestra esta ley empírica, ¿bien? Bueno, algunos estudios muestran que el coeficiente B presenta los siguientes valores, ¿sí? En algunos países, y bueno, y van evolucionando, ¿sí? El coeficiente va a estar regulado principalmente por las normativas en el mercado laboral, ¿sí? Cuanto más exigentes son las normativas, es mucho más flexible o menos flexible. O sea, más exigencia, menos flexible, menos exigencias, más flexible. ¿Sí? Mayor seguridad institucional, posiblemente el B es más flexible, ¿sí? El B es mayor, menos flexible, menos instituciones formales, seguridad y demás, seguramente el B es más bajo. ¿Sí? En un país como Argentina, la flexibilidad no es tan alta, ¿sí? Las empresas les cuesta contratar por las normativas, las leyes laborales, y también les cuesta echar, ¿sí? Por ejemplo, el doble indemnización durante esta época, entre otras cuestiones, ¿sí? Por eso les digo que
las normativas van a ir definiendo qué tipo de B tiene cada país. ¿Bien? Entonces esto es más bien así, con respecto a la ley de Ockham, lo que tienen que entender es que lo que muestra es una relación entre la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento económico, y nos permite ver cuántos puntos porcentuales se va a modificar la tasa de desempleo cuando crece la economía. Siempre que la economía crezca por encima del coeficiente GI, vamos a tener caída del desempleo. Siempre que crezca por debajo, vamos a tener un aumento de la tasa de desempleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la ley de Ockham? Bueno, ahora continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es introducirnos al modelo de oferta agregada, demanda agregada. ¿Sí? Y vamos a recordar algo que ya vimos hace rato, la diferencia entre los modelos clásicos, y el modelo clásico, perdón, y el modelo keynesiano. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Sí, a ver. No existe. Sí, es que los clásicos, los precios son flexibles, el desempleo es voluntario, ¿sí? Es ese desempleo principalmente friccional, porque siempre estamos acuérdense que los clásicos suponían siempre pleno empleo, la oferta de trabajo es función creciente del salario real, la demanda de trabajo es función decreciente del salario real, ¿sí? Esas son las principales características de los modelos clásicos. Y el modelo keynesiano, los precios son inflexibles, el desempleo era involuntario, por eso se incentivaban la intervención del Estado, ¿sí? Para ajustar el mercado hacia el equilibrio, hacia mejorar el nivel de empleo. La oferta de trabajo es función creciente del salario nominal, ¿sí? Y la demanda del trabajo es función decreciente del salario nominal, ¿sí? Cuando trabajamos hasta la unidad bolilla número 2, siempre trabajamos bajo ilusión monetaria, es decir, los individuos se preocupaban por la cantidad de dinero y no por el poder adquisitivo del dinero. Por eso nunca incluimos los precios. Ahora lo que vamos a hacer es justamente incluir los precios, ¿sí? Y ahora sí importa el poder adquisitivo, ¿sí? De los individuos. Entonces, vamos a empezar lo que vamos a hacer es trabajar con el modelo oferta agregada, demanda agregada, y para eso vamos a ir reduciendo cómo se determina la demanda agregada y cómo se determina la oferta agregada. Vamos a hacer las deducciones. Entonces, y ahora nuestras variables de interés, ¿sí? En este modelo van a ver que nuestra variable de interés pasan a ser el nivel de precio de la economía, ¿sí? Incluimos los precios, y el nivel de ingreso de la economía. ¿Sí? Ahora nuestras dos variables de interés es cuál es el nivel de ingreso que equilibra la economía y el nivel de precios de la economía. ¿Sí? Esas son nuestras dos variables de interés. ¿Y qué vamos a trabajar? ¿Qué modelos vamos a trabajar? ¿Y qué mercados vamos a trabajar? Vamos a trabajar todos los mercados que vimos hasta ahora. Mercado de bienes, mercado de dinero. Vamos a trabajar de esos dos mercados del modelo ISLM, y después vamos a trabajar también en el mercado de trabajo. ¿Sí? Los primeros dos mercados que vimos, resumidos en el modelo ISLM, nos van a determinar la demanda agregada. Y el mercado de trabajo nos van a permitir deducir la oferta agregada. De la intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada, vamos a tener cuál es el nivel de ingreso que equilibra la economía y el nivel de precios. ¿Sí? Bueno, esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Lo que vimos, bolilla número 2, ¿sí? Supusimos siempre precios fijos, ¿no es cierto? Entonces un esquema que simplifica totalmente lo que habíamos visto, ¿sí? Y como les dije yo al principio de esta clase, nos enfocábamos en analizar qué pasaba cuando aplicábamos política monetaria y fiscal, que son políticas de demanda. ¿Sí? La política fiscal afectaba el mercado de bienes, y la política monetaria afectaba el mercado de dinero y de bonos. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Entonces vamos a empezar con lo que sería la demanda agregada. ¿Alguna pregunta hasta ahí que vamos a hacer ahora?
Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora a partir de estos dos mercados, mercado de bienes y mercado de financiero, mercado de activos, vamos a deducir lo que sería la demanda agregada. Ahora, nosotros acá, como les dije recién, suponíamos que los precios eran fijos. Pero ahora lo que vamos a hacer es suponer de que los precios son variables, ¿sí? Y nos vamos a preguntar, ¿cuál es el nivel de ingreso que equilibra ambos mercados cuando los precios son variables? Esa es la pregunta que nos hacemos para poder deducir lo que sería la demanda agregada. ¿Cuánto varían los precios? Cuando varían los precios podemos deducir la curva de demanda. Entonces, de vuelta, lo que yo me pregunto es, ¿sí?, ¿cuál es el nivel de ingreso que equilibra ambos mercados cuando los precios se van modificando? Entonces, para eso vamos a trabajar con, como les dije yo, con el modelo ISLM, que es el modelo que resume a ambos mercados. Tanto el mercado de activos, el mercado de dinero, como el mercado de bienes. La LM, recuerden que nos muestran todos la combinación de tasa de interés e ingreso que equilibra el mercado de dinero, y la IS nos muestra todas las combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibra el mercado de bienes. ¿Sí? La intersección entre la IS y la LM nos da el equilibrio conjunto de ambos mercados. ¿Sí? Y acá, si ustedes miramos detenidamente, fíjense que aparecen tres gráficos. ¿Sí? El primer gráfico a la izquierda es el modelo ISLM. El segundo gráfico a la derecha, ¿sí?, es el mercado de dinero. Y el gráfico que está abajo es lo que nosotros llamamos la demanda agregada. Yo les dije hace un ratito que la demanda agregada la vamos a deducir, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos analizar es cuál es el nivel de ingreso que equilibra a ambos mercados cuando los precios se modifican. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. ¿Cuál es el nivel de ingreso que equilibra ambos mercados cuando los precios se modifican? ¿Sí? Ahora, para poder deducir eso vamos a partir del modelo ISLM. Ahora, en el modelo ISLM, fíjense que no hay precios, ¿sí?, sino que hay tasa de interés e ingreso. ¿Dónde había precios? En el mercado de bienes no había precios, había nivel de demanda y nivel de producción e ingreso. En el lugar donde había precios era en el mercado de dinero, que nosotros hablábamos de la demanda de saldos reales y hablábamos de la cantidad de dinero, la oferta era la cantidad de saldos reales que se ofrecían en el mercado. ¿Sí? Donde la oferta era igual a la cantidad de medios de cambio dividido los precios. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto cuando cerramos mercado de dinero. Entonces, el precio primero va a afectar al poder adquisitivo del dinero. De ahí vamos a tener que hay un cambio en el mercado de dinero, y del mercado de dinero vamos a tener un cambio en la LM, y del modelo ISLM vamos a ir deduciendo la demanda agregada. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, es como un trabalengua, vemos muchas flechas y varias curvas, pero vamos a empezar por el modelo ISLM. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Y vamos a empezar por el equilibrio número 1, ¿sí?, que es nuestro punto de partida. Siempre para poder deducir estas relaciones partimos de un punto, ¿sí?, de un punto de partida. ¿Sí? Arrancamos el análisis desde un punto de partida. Y el punto de partida es el equilibrio 1, donde intersecta la IS con la LM1. Y ahí empiezo. ¿Está? Para ese equilibrio, ¿sí?, para esa intersección, la tasa que equilibra ambos mercados es I1, y el ingreso que equilibra ambos mercados es I1. ¿Sí? Y ahí me pregunto, ¿y cuál es el nivel de precio para ese punto? Bueno, me voy a ir al mercado de dinero y me fijo dónde intersecta la oferta de dinero, de saldos reales, al precio 1, con la tasa de interés 1. Entonces fíjense el equilibrio 1 también en el mercado de trabajo, mercado de dinero. Fíjense que para el equilibrio 1 en el mercado de dinero,
la cantidad de medios se ofrecen en la economía, cantidad de medios de cambio que se ofrecen en la economía, está dividido por P sub 1. Entonces ese es mi punto de partida también en el mercado de dinero. Entonces, la combinación del ingreso que equilibra los mercados en el punto de partida 1, más el precio 1, es mi primer puntito de la demanda agregada. Entonces, fíjense, váyanse abajo y ahí está el primer puntito. Equilibrio 1 es la combinación de P1 e I1. Y ahí empezamos. Entonces ahí me hago la pregunta siguiente. Yo estoy originalmente en equilibrio 1. ¿Qué pasaría si disminuyen los precios a P sub 2? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué pasa en el equilibrio de ambos mercados cuando los precios disminuyen? Entonces, el primer impacto que vamos a ver es que si en la economía disminuye el nivel de precios, ¿qué pasa con el poder adquisitivo del dinero? Lo que vamos a tener es que va a haber un aumento de la capacidad de compra de la oferta de dinero. Entonces fíjense que la oferta de dinero se traslada hacia la derecha. Cuando la oferta de dinero se traslada hacia la derecha, a la tasa de interés original vamos a tener un exceso de oferta. Entonces, como todos los excesos de oferta, los precios tienden a disminuir. Entonces la tasa de interés disminuye, ¿sí? Al nuevo punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de saldos reales? Cuando aumenta la oferta de saldos reales, la LM se traslada hacia la derecha, como muestra el gráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que bajan los precios de la economía, aumenta la oferta de saldos reales, la tasa de interés va disminuyendo, aumenta el deseo de inversión, aumenta la demanda agregada, nos vamos a ir trasladando sobre la IS, y aumenta el ingreso de la economía hasta I sub 2. Entonces, nuestro Profe. siguiente... ¿Sí? Actúa como una política monetaria expansiva. Actúa como disminuyen una... los precios. Exactamente. Lo que no tenemos que decir es que es una política monetaria expansiva. Actúa como si fuese. Está muy bien. Claro. Ana, ¿fuiste vos? ¿Quién fue la que habló? Candela. Candela, perdón, porque a mí no me sale quién habla. No, que no me salió quién habla. Disculpen, por ahí no sé los nombres, me escucho la voz nomás. Exactamente, actúa como una política monetaria expansiva, pero no es una política monetaria expansiva. ¿Estamos? Lo que está pasando es, hay un cambio de nivel de precio, entonces se modifica el poder adquisitivo de la oferta, ¿sí? Hay mayor oferta de saldos reales, y eso lleva a un cambio de la tasa de interés, y el nivel de ingreso que equilibran los mercados se modifica. Y ahí tenemos el segundo punto que nos va a mostrar la demanda agregada, con el nuevo nivel de precio P sub 2 y el nuevo nivel de ingreso que equilibran ambos mercados. Una vez que tengo todos los puntos, todas las combinaciones de nivel de precio y ingreso que equilibran ambos mercados, obtengo la demanda agregada. ¿Entienden? ¿Sí? Podríamos haber hecho el mismo análisis si aumentan los precios. Si aumentan los precios, hacemos la misma deducción, pero va a pasar lo contrario de lo que vimos acá. ¿Sí? Entonces, si en un examen le pedimos que deduzcan la demanda agregada, del modelo oferta agregada, demanda agregada, lo que tienen que trabajar es con estos dos mercados, con el mercado de dinero y con el modelo ISLM, ¿sí? Y de ahí van a poder deducir, ¿sí? Gráficamente en este caso, cómo sería la demanda agregada. Que por supuesto, que vemos, como todas las demandas, la ley de demanda se aplica también a nivel macroeconómico. A medida que aumenta el nivel de precio, disminuye el nivel de ingreso, ¿sí? Que equilibra ambos mercados, disminuye la demanda agregada. ¿Sí? A medida que aumenta el precio, disminuye la demanda agregada. A medida que baja el precio, el nivel de precio de la economía, aumenta la demanda agregada. ¿Sí? Y recuerden que cada uno de los puntos de la demanda agregada nos está mostrando el nivel de ingreso que equilibra ambos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero. ¿Sí? Así como está, en realidad.
el modelo IS con el mercado de dinero van así horizontal, porque fíjense que el eje de las ordenadas es el mismo. ¿Ven? Ambos tienen tasa de interés. Y la demanda agregada con el modelo IS van en forma, los primeros van en forma horizontal, y el modelo de la IS-LM con la demanda agregada van en forma vertical, porque fíjense que lo que son iguales es el eje de las abscisas, que es el ingreso a la economía. ¿Entienden? O sea, por eso, lo mismo pasa cuando hicimos la deducción de la IS-LM. Fíjense que pusimos, fíjense cómo pusimos los gráficos. Tiene que ver con cuáles son los mismos ejes. ¿Sí? ¿Qué ejes son iguales? ¿Qué variables son similares o iguales, perdón, a ambos modelos? ¿Sí? ¿Entienden? Claro, por eso. Sí. Claro, no, y está medio el violeta eso, ahora después voy a sacar el violeta y se los paso sin le quise poner un poco de color y por ahí no se ve, ¿sí? El eje. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso ustedes, cuando miren los Power, fíjense que la posición de los gráficos tienen que ver justamente con el eje, los ejes que son iguales. Por eso están de esa forma expuestos. ¿Estamos? Acá en la deducción de la demanda agregada, les acabo de explicar. Cuando vean la deducción de la IS, fíjense que también tienen un orden específico para que sean iguales los ejes. Tanto de arriba o abajo, o tanto de la derecha hacia la izquierda. Eso se tiene que ver. Igual lo del LM también. Se ponen de una manera, de esa manera, para que sean iguales, se igualen las variables que estamos buscando. ¿Estamos? Estuvo buena la pregunta para que ustedes entiendan por qué se ponen de esa manera. ¿Alguna pregunta de cómo se deduce la demanda agregada? Fíjense cómo ahora, todo lo que vimos antes, yo les venía diciendo, estamos siguiendo un camino para llegar a un modelo que incluye todo lo que vimos anteriormente. Y bueno, y acá empezamos, fíjense, a incluir todo lo que vimos, incluimos una variable nueva que es el nivel de precio. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Desplazamiento. ¿Por qué se pueden desplazar la demanda agregada? Bueno, acá sí, la demanda agregada se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué va a hacer desplazar la demanda agregada? Todas aquellas políticas que aumentan o disminuyen la demanda agregada. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas que modifican la demanda agregada? La política fiscal o la política monetaria. ¿Sí? O también cuando se modifican los componentes autónomos de la demanda, ¿sí? Que habíamos visto originalmente, ¿sí? Cuando no incluíamos el nivel de precio. Por ejemplo, el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto público, bueno, ahí estaría la política fiscal, ¿sí? ¿Estamos? Después cuando introducimos el resto del mundo, exportaciones e importaciones. Pero bueno, acá estamos sin sector externo, ¿sí? Entonces, cualquier política monetaria o fiscal, o cambios en el consumo autónomo o inversión autónoma, van a desplazar la demanda agregada. ¿Sí? Y la demanda agregada se puede trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando se aplican políticas expansivas, lo que se busca es incentivar a la demanda agregada. Entonces la demanda agregada se va a trasladar hacia la derecha. Políticas expansivas son política fiscal expansiva, aumento del gasto público, reducción de los impuestos o aumento de las transferencias. Política fiscal expansiva. O política monetaria expansiva, que lo que busca es que haya más medios de cambio, ¿sí? Eso también disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión, ¿sí? Incentiva la demanda agregada. Políticas expansivas de demanda. Eso lo que hace es trasladar la demanda hacia la derecha. Aumenta la demanda. Aumento del consumo autónomo, aumenta la demanda agregada se traslada hacia la derecha. Aumento de la inversión autónoma, aumento de la demanda agregada se traslada hacia la derecha. Políticas contractivas de demanda, es una política fiscal contractiva.
por ejemplo, reducción del gasto público, aumento de los impuestos, reducción de las transferencias, o una política monetaria contractiva, que disminuye la cantidad de dinero en circulación, venta de bonos, por ejemplo. Eso lleva a que aumente la tasa de interés y también disminuya la inversión. Todo eso son contracciones de la demanda agregada, reducción del consumo autónomo, reducción de la inversión autónoma. Todo eso lo que hace es desplazar la demanda hacia la izquierda, reducción de la demanda agregada. ¿Entienden? Lo que vimos anteriormente, vuelvo para atrás, son movimientos a lo largo de la curva. Si ustedes recuerdan, microeconomía, cambiaban los precios, había cambio en la cantidad demandada, ¿sí? Movimientos a lo largo de la curva. Bueno, acá es lo mismo. Cuando hay cambios en el nivel de precio, nos vamos a trasladar sobre la misma curva de demanda agregada. Y vamos a tener distintos niveles de ingreso que equilibrarán ambos mercados. Ahora, si se produce una política monetaria, o una política fiscal, o un cambio en alguno de los componentes autónomos, lo que vamos a tener son traslados de la demanda agregada. Aumento de la demanda agregada cuando se traslada hacia la derecha, o reducción de la demanda agregada cuando se traslada hacia la izquierda. ¿Entienden? Acá en este caso particular, lo que se produjo fue una contracción de la demanda agregada, por lo tanto hubo una política fiscal contractiva. ¿Por qué sé que es una política fiscal contractiva? Porque se modificó la IS. La política fiscal modifica la IS, la política monetaria modifica la LM. En este caso particular, lo que muestra el gráfico es una política fiscal contractiva, ejemplo, reducción del gasto público, aumento de los impuestos o reducción de las transferencias, y eso nos lleva a que al mismo nivel de precio, ambos mercados requieren un menor nivel de ingreso que equilibra ambos mercados. Valga repetir 2 veces lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigamos. Conclusiones preliminares. Veamos algunas conclusiones. Bueno, hemos estudiado el equilibrio del mercado de bienes y en el mercado de dinero, y para ello el marco teórico fue el modelo de keynesiano, ¿sí? Un poquito más de lo que yo les había dicho. Este modelo representa aceptablemente las relaciones entre variables macro en el corto plazo, y por ello no se analizan los cambios en los precios, ¿sí? De esta manera el ingreso a la producción viene determinado por la demanda agregada, ¿sí? Esto es un poquito de lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Conclusión: en el corto plazo la demanda predomina sobre la oferta agregada. Bien. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es incorporar la oferta agregada, ¿sí? Porque ahora lo que decimos es que sí, en realidad los precios sí se modifican y sí afectan las decisiones de los agentes económicos, ¿sí? Y bueno, lo que vimos recién es que la demanda agregada, ¿sí?, en este modelo representa la combinación de precio e ingreso, las distintas combinaciones del nivel de precio e ingreso que equilibran tanto el mercado de activos, de dinero, y el mercado de bienes, ¿sí? Y vimos recién por qué la pendiente era negativa. Bien, recién la acabamos de deducir, ¿sí?, la demanda agregada. Ahora, cuando nosotros queremos trabajar la oferta agregada, ¿sí?, la queremos deducir, tenemos que pensar, bueno, ¿quiénes son los que ofrecen los bienes que se producen en la economía? Y como ya lo vimos al principio de la clase, lo que ofrecen los bienes que se producen en la economía son las empresas, que van a ir analizando cuánto ofrecen a cada nivel de precios, ¿sí? La interpretación de una oferta, a medida que aumenta el nivel de ingreso, aumenta el nivel de precios, ¿sí? Tiene que ver que están dispuestos a ofrecer más a precios más altos, ¿sí? Precios más altos están dispuestos a ofrecer más. Cumplen también con la ley de oferta, como sabemos nosotros de micro, ¿sí?
¿Qué hay sobre, algunos comentarios sobre la oferta agregada? ¿Sí? ¿Qué se determina en el mercado de trabajo? Bueno, ya vimos esto un poquito, lo vimos al principio de la clase. Lo que hacemos en el mercado de trabajo es determinar el nivel de empleo y, por lo tanto, el nivel de desempleo, y el salario, ¿sí? Que sí o sí está asociado a distintos niveles de precio. ¿Sí? Y lo que hace la oferta agregada es recoger la relación entre los distintos niveles de precio, empleo y producción resultante. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que todo el tiempo vamos a estar relacionando el modelo oferta agregada, demanda agregada, con el nivel de empleo y desempleo de la economía. ¿Sí? Y después vamos a incorporar la curva de Phillips, que relaciona el nivel de inflación con el desempleo, ¿sí? Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando con el mercado de trabajo cuando analicemos este modelo, ¿sí? A largo plazo, el mercado de trabajo está siempre en equilibrio, que es lo que habíamos visto al principio, hace un ratito también, cuando trabajamos mercado de trabajo. Es decir, lo que vamos a ver en este modelo, que el análisis va a ser de mediano, vamos a hacer un análisis de corto plazo, y cómo tiende la economía en forma agregada en el mediano largo plazo, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo se ajusta la economía hasta llegar a un punto donde el mercado de trabajo está en equilibrio, ¿sí? Bien, veamos algunos tipos de oferta dependiendo de la escuela que estemos analizando, ¿sí? Tenemos la oferta agregada clásica, que es vertical, ¿sí? Acuérdense que se supone que la economía siempre está en pleno empleo, ¿sí? Eso supuesto implica que la oferta agregada es vertical, ¿sí? No importa el nivel de precio que haya, siempre la economía está en su producción potencial. Después está la oferta keynesiana, que es sería aquella oferta de que no depende del nivel de precio, que es lo que también ya habíamos visto cuando arrancamos las clases, el modelo keynesiano. Suponemos, en este caso, como los precios no son flexibles, lo que vamos a tener es una oferta horizontal, ¿sí? En este caso, como vimos hace un ratito, un enfoque más cortoplacista, ¿sí? Y bajo este supuesto, el mercado de trabajo puede estar en desequilibrio, ¿sí? Por un tiempo. ¿Estamos? Y después está lo que se llama la síntesis, que es la combinación de ambos, ¿sí? Vamos a tener una oferta agregada que combina ambos extremos, ¿sí? Donde vamos a tener una parte horizontal y una parte vertical, y entre medio una parte de comportamiento con pendiente positiva, ¿sí? A medida que aumenta el nivel de ingreso, aumentan los precios de la economía o viceversa. Bien. Y acá está lo que serían las recomendaciones de política según el tramo de la oferta donde estemos, ¿sí? Si estamos en un equilibrio donde el tramo de la oferta es keynesiano, horizontal, lo más conveniente es aplicar políticas de demanda, porque eso no genera cambios en los precios, ¿sí? Y genera cambios en el nivel de ingreso de la economía. Ahora, cuando estamos en el trayecto donde la oferta es vertical, estaríamos en el tramo clásico, las propuestas son más de política de oferta, ¿sí? Políticas de oferta, reducción de la tasa natural de desempleo, aumento de la productividad, mejora en la tecnología, aumento del producto potencial, ¿sí? Cambios en el mercado laboral para incentivar la contratación de mano de obra, ¿sí? Entonces esto es más qué recomendación de política económica tenemos que dar dependiendo de donde estemos ubicados en el tramo de oferta, ¿sí? En el corto plazo, generalmente lo que se recomiendan son políticas de demanda agregada, que es lo que se hace en la cotidianeidad, ¿sí? Punto 1, porque el impacto es mucho más rápido, ¿sí? Es más visible, mientras que las políticas de oferta requieren un tiempo para ver el resultado, ¿sí? Entonces, si bien se llevan adelante políticas de oferta, no son la principal bandera de los estados, ¿sí? Porque tardan mucho más tiempo en ver los resultados, ¿sí?
Y bueno, dice, cuanto más cerca del pleno empleo o producto potencial, menor es el efecto sobre el empleo y mayor sobre la demanda cuando se aplican políticas de demanda, ¿sí? Eso también es algo a tener presente. ¿Está claro? Hasta ahí, esto es más teórico. A ver, pero acá, ¿qué hay más? Síntesis. Bien. A ver, ¿qué más? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a ver es, les voy a dar una introducción porque ya estamos casi terminando las 2 horas de clases, ¿sí? Es ver un poquito lo que sería la síntesis de la oferta agregada, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con eso, si bien cuando trabajamos modelo de oferta agregada, demanda agregada, lo que se trata de analizar es cuál es el impacto de las decisiones de política en el corto y mediano plazo. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros que ustedes comprendan, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Como yo les dije recién, dependiendo de dónde estemos ubicados, depende recomendar políticas de demanda o políticas de oferta. La que más se recomienda son políticas de demanda, porque se analiza el efecto a corto plazo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué pasa en el mediano y largo plazo cuando se aplican solo políticas de demanda? Y bueno, lo que muestra el modelo de oferta agregada, demanda agregada, es que las políticas monetarias, políticas de demanda, ya sea fiscales o monetarias, tienen un impacto a corto plazo, pero en el largo plazo también tiene perjuicios a nivel macroeconómico, ¿sí? Entonces lo que tratamos de deducir en este modelo oferta agregada, demanda agregada es justamente eso. Bueno, a ver, ¿cuál es el resultado que genera en el corto plazo una política de demanda o un shock de oferta? ¿Y cuál es el impacto que va a generar en el mediano y largo plazo? ¿Sí? Entonces, esa es la idea del modelo. Y las variables que uno analiza en estos modelos son precio, nivel de precio y nivel de ingreso. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, yo sé que hay 2 extremos. Está la oferta keynesiana, que es horizontal, y está la oferta clásica, que es vertical. En el corto plazo tenemos una oferta keynesiana, una oferta vertical, pero entre medio hay una transición, ¿sí? Donde la oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? ¿Y de qué depende, ¿sí? esa pendiente positiva? Bueno, depende de estas variables, ¿sí? Dice, a ver, vamos a ver un poquito. ¿De qué depende la oferta agregada? ¿Sí? Los movimientos a lo largo de la oferta van a estar dados por los precios, por el nivel de precio, como vimos, ¿sí? Y ese nivel de precios también tiene que ver con lo que vimos de mercado de trabajo, ¿sí? Y cómo va a ir definiendo el nivel de precio de acuerdo al salario que tiene que pagar por los trabajadores, ¿sí? Entonces, a medida que contrato más mano de obra, tengo que pagar más salarios, por eso también quiero cobrar precios más altos por ese nivel de producción, ¿sí? ¿Y cuáles son las variables que van a trasladar la oferta agregada? Bueno, una de las variables son los precios esperados, ¿sí? Las expectativas de precios. Si yo espero que los precios suban, eso tiende a modificar la oferta agregada, ¿sí? Trasladar la oferta agregada hacia arriba. Las modificaciones de los convenios salariales, de acuerdo a la relación entre tasa de desempleo y tasa natural de desempleo. La U' es tasa natural de desempleo. ¿Qué otras variables van a trasladarme la oferta agregada? Los costos de los insumos, de la materia prima, ¿sí? Los costos de los otros factores productivos y la tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar de que, bueno, en la síntesis la oferta tiene pendiente positiva, reflejando que mayor producción, mayor ingreso, mayor producción,
mayor ingreso y mayor producción implica cobrar niveles de precios más altos, y eso tiene que ver con que las empresas, para poder producir más, necesitan contratar más trabajadores y pagar más salarios, ¿sí? Y después, eso me va a permitir moverme a lo largo de la curva, y después tenemos los traslados, las causas por las cuales se pueden ir trasladando. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, nosotros vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros le pidamos que analicen cuál es el efecto en el mercado, en el modelo oferta agregada, demanda agregada, en el corto y mediano plazo, tienen que ver cuáles son las variables que se modifican. ¿Sí? Si hay una política fiscal, saben que la oferta no se modifica, sino que se modifica la demanda agregada. Ahora, si por alguna razón aumentan los costos de producción porque hubo un aumento en el precio del petróleo, ustedes van a saber de que lo que se está modificando es la oferta agregada. ¿Sí? Vamos a tener traslado de la oferta agregada. ¿Sí? Por eso es importante este slide, como para que tengamos el punto de partida para poder hacer los análisis de corto y mediano plazo. ¿Sí? Bueno, y políticas de oferta que son también cargas sociales e impuestos al trabajo. Bien. Y vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Porque lo que viene es un poquito más, me va a llevar un poquito más de tiempo para explicar, ¿sí? Entonces, y quiero sumarle algunas, le quiero sumar acá el mercado de trabajo para que comprendan el movimiento de la oferta, ¿sí? Entonces, acá le voy a sumar un gráfico más para la próxima clase. Bien, por eso no lo vamos a seguir, ¿sí? Porque acá, para que ustedes entiendan el movimiento de la oferta agregada, tenemos que analizar el mercado de trabajo, ¿sí? Y de esa manera van a terminar de entender por qué se mueve de esa forma la oferta agregada, ¿bien? Solo por eso lo voy a dejar para la próxima clase, ¿bien? Para que se pueda entender bien el movimiento de la oferta agregada entre el corto y el largo plazo, ¿sí? Aparte, sí, ustedes también pueden leer un poquito más y van a poder, es más fácil explicárselos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a cortar acá. Esto sería el último tema, sería, bueno, ¿qué es la oferta agregada y por qué tiene ese comportamiento y cuáles son las causas por las cuales puede modificarse? Lo que vamos a hacer la próxima clase, yo le voy a pedir el martes que viene, le voy a pedir a Sebastián que trabaje el práctico, ¿sí? De la bolilla número 3. Entonces ahí van a trabajar las tasas de desempleo, las causas de desempleo, ley de Ockham y mercado de trabajo, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. Y vamos a continuar el jueves de acá para adelante, ¿sí? Algunas cosas les voy a pedir a ustedes que avancen en la lectura, pero esa sería la idea de la semana que viene, ¿bien? Acá lo importante es que, punto 1, comprendan de que vamos a seguir trabajando los modelos anteriores, pero ya incorporamos otra variable más, que es el nivel de precio, que no lo habíamos hecho. Y eso nos lleva a analizar el modelo oferta agregada, demanda agregada, que nos va a permitir hacer un análisis del corto y mediano largo plazo, ¿sí? Con respecto al funcionamiento de la economía, ¿sí? Entonces, para poder comprender este modelo, tengo que saber bien cómo funciona el modelo ISLM para poder deducir la demanda agregada, y después tengo que entender bien qué pasa en el mercado de trabajo, que es lo que vimos hoy, ¿sí? Para poder comprender cómo se van modificando las funciones y qué pasa en el corto y en el mediano plazo en la economía agregada, ¿sí? Entonces, como tarea, lectura de lo desarrollado hasta ahora, repaso de modelo ISLM, ¿sí? El martes se trabaja práctico y el jueves continuamos con la teoría. ¿Bien? Bueno, con esto cerramos. Los dejo ya para que vayan a almorzar algo y ya vayan sus otras materias. Cualquier consulta a disposición, si tienen alguna consulta más, no hay problema, y si no, cerraríamos la clase de ahora. Gracias, profe. Buenísimo, igualmente, buen fin de semana para todos, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe, que tenga buen fin de... Chao, profe, gracias. Chao, chao, buen fin de...